¿Vieron esto? Como quiera, aprovechando todo para mandar mensajes. ¿Usted sabe qué dice esta copa? Manténgase firme. No permita que nada lo mueva. No sé si la pueden ver ahí. Ahí está. Está en inglés. Desen completamente para la obra del Señor. Porque el trabajo en el Señor no es en vano. Qué lindo, ¿ah? Es un mensaje para el pastor, pero para todos y cada uno de ustedes que están pastoreando sus hogares en esta hora. Quiero leer Hebreos capítulo 12, perdón, Hechos capítulo 12, 5 versos nada más, y tratar de reflexionar en una pregunta que me hicieron, que me tuvo de lo más interesante. Y alguien me dijo, si Dios me escuchó decir que Dios lo tiene todo bajo control, cosa que predicamos nosotros y creemos a la saciedad. Me preguntó, pastor, si es como usted dice, lo cual yo le digo, no es como nosotros decimos, es como dice la Biblia, pero nosotros decimos lo que dice la Biblia. Ok, si Dios lo tiene todo bajo control, ¿para qué orar? Si Dios lo tiene todo bajo control, ¿cuál es el uso de orar? ¿Cuál es la razón de orar? Entonces, en esta noche me gustaría reflexionar un poco sobre esa pregunta, ¿para qué oramos? Porque es cierto, Dios lo tiene todo bajo control. Bajo control. ¿Para qué oramos? En la Biblia se revela a Dios como Dios soberano. Si Dios no fuese soberano, Dios no fuese Dios. Y el soberano implica, el ser soberano implica que tú tienes gobierno, que tú tienes dominio y que tú controlas esa jurisdicción sobre la cual tú tienes gobierno y dominio. Lo que pasa es que la Biblia dice que la jurisdicción de Dios es todo lo creado, los cielos y la tierra, todo lo que es y existe y ha existido está bajo el dominio, bajo el gobierno, bajo la soberanía, es decir, el control de Dios. Y yo sé que no es fácil nosotros asimilar tal verdad, tal revelación, pero simultáneamente tenemos que aceptar que si Dios no es soberano y no tiene control de todo, pues Dios no es todopoderoso. Dios no es omnisciente, entonces tampoco es omnipresente. Y la Biblia es clara expresando que Dios no solamente dirige los asuntos de la historia, eso se llama en teología providencia, el gobierno de Dios. Dios tiene todo bajo control. El hecho que no lo podamos entender a saciedad no quiere decir que Dios no tenga todo bajo control. Por lo menos esa es la revelación clara en la Biblia. Entonces, si Dios lo tiene todo bajo control, ¿qué va a producir la oración? ¿Dónde baja la oración? ¿Para qué orar? ¿Por qué oramos? Y eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes brevemente en esta noche, aprovechar un poquito el tiempo. Si no nos alcanza el tiempo en esta noche, pues continuaremos la semana que viene. Pero yo quiero, antes de leer este texto, decirle que la razón por la que nosotros oramos es muy distinta a la que usualmente se nos enseña. Usualmente a uno le enseña que uno ora a Dios, por ejemplo, ahora en la crisis, para que Dios nos ayude, para que Dios nos dé cosas, para que Dios intervenga en nuestro favor, para que Dios consiga lo que no podemos conseguir, etcétera, etcétera, etcétera. Casi siempre como que hay un deseo de conseguir algo que solamente Él puede dar y nosotros pues ni modo venimos a Dios a pedirle ayuda. Y la oración es mucho más que eso. Y si entendiésemos para qué es la oración, quizás podríamos contestar mejor la pregunta que si Dios lo tiene todo bajo control, ¿por qué oramos? Quiero dejarte esto bien claro. Nosotros oramos porque la oración como propósito fundamental tiene el que cada uno de nosotros, por medio de ella, podamos ajustarnos y alinearnos
a la voluntad y al deseo de Dios. Dios, que lo tiene todo bajo control, que es soberano, escoge un propósito. Dios tiene un plan. Dios tiene una meta. Dios tiene un propósito último. Y en su soberanía no hay forma y manera de que nadie aquí o a través de la historia pueda hacer que Dios no cumpla lo que él se ha propuesto. La Biblia es clara en eso, nos dice quién va a alterar y a cambiar el consejo de Dios. ¿Quién puede hacer que Dios no haga lo que él se ha propuesto? Entonces Dios en su soberanía escoge, escúcheme bien, Dios en su soberanía escoge lo que él quiere hacer. Cuando Dios escoge lo que él quiere hacer, no lo hace caprichosamente, porque todo lo que Dios escoge lo escoge conforme a su carácter, conforme a esa armonía perfecta de sus atributos, lo que él es en esencia, su carácter. El carácter de Dios que mejor conocemos nosotros, nos lo reveló, y de hecho para eso vino Cristo, para revelarnos a Dios, su carácter, lo que Dios quiere hacer. Entonces, lo que Dios quiere hacer, siempre lo decide hacer. No hay quien pueda decirle a Dios que no, pero lo decide hacer no de forma caprichosa y arbitraria, sino conforme a su carácter. El carácter de Dios nos lo reveló, o en quien más podemos verlo. La plenitud de su gloria, la mayor revelación es Cristo. Cristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Usted quiere saber cómo es el carácter de Dios? Cristo. Lo que Dios se propone hacer nunca va a estar en contra de lo que es Cristo. ¿A qué vino Cristo? ¿A amar? ¿Cristo vino a condenar al mundo? No, Cristo vino a salvar al mundo. Es la imagen del amor, de la gracia, de la misericordia, de la justicia, de la santidad de Dios. Entonces, todo lo que Dios hace, aunque el proceso por el cual se va desarrollando lo que Dios quiere hacer de primera intención no siempre lo entendamos, todo lo que Dios hace conforme a su carácter. Y Dios escoge no solamente lo que Él quiere que pase, Él escoge también el propósito. ¿Cuál es el propósito último de todo lo que Dios hace? Muchas veces nosotros, particularmente los evangélicos de esta parte del mundo, creemos que lo que Dios quiere hacer es bendecirnos, que lo que Dios quiere hacer es hacernos felices. Y no, hermano, la Biblia dice que el fin último de lo que Dios hace es su gloria. O sea, que Dios tiene planes y Dios ordena cosas, aunque tú no la entiendas ni yo, y permite cosas porque es el Dios soberano que controla, para su gloria. No necesariamente para tu comodidad, para tus gustos. Lo que pasa es que cada vez, por la Biblia sabemos, y por Jesucristo, que cada vez que nosotros nos alineamos más a esa gloria, buscamos más esa gloria, trabajamos más para esa gloria, y no tratamos nunca de robar esa gloria, sino de afirmarla, levantarla y acreditársela solo al que la merece, que es Él. Cada vez que nosotros hacemos eso, es que más bendecidos somos. Bendito sea su nombre. Entonces, lo que pasa es que Dios lo hace todo para su gloria, y nosotros, alineándonos a ese diseño divino, es que somos más bendecidos. El que vive para la gloria de Dios es la persona que más bendecida es. El que vive para ser bendecido y luego que sea bendecido, darle gloria a Dios, tiene el proceso invertido. En el reino se vive para la gloria de Dios, porque ese es el fin último de todo lo que Dios hace. De hecho, Dios te hizo a ti, me hizo a mí para su gloria. Entonces, cuando yo vivo para su gloria, tú vives para su gloria, Dios se va glorificando, y mientras Dios se va glorificando en tu vida, en mi vida, es que somos de verdad bendecidos. Así que Dios busca su gloria, y en el proceso, en su amor y en su gracia, nos va bendiciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando Dios establece un fin, porque es soberano, cuando Dios establece un propósito, que es su gloria, Dios también establece qué instrumentos Él va a utilizar. Y ahí es que entramos nosotros. Dios pudo quedarse solo con los ángeles, pero Dios escogió hacer al hombre. Lo llamó
la niña de sus ojos, un amor especial por el hombre y la mujer que Dios ha creado. Entonces Dios en su soberanía pudo haberse quedado solo con los ángeles para hacer lo que él quería hacer. No tenía obligación que hacerlo, pero nos escogió a nosotros soberanamente para su gloria. Entonces, Dios no solamente escoge el fin que quiere lograr, el propósito que quiere lograr, que es su gloria, el instrumento o los instrumentos que quiere utilizar para alcanzar esa gloria, entre otros instrumentos, el más importante, los hombres y las mujeres, los llama, los convierte en sus hijos, les revela sus planes, los salva, los redime, los santifica y todo para que el hombre sea instrumento para su gloria, y le da un medio a los hombres para que ellos puedan caminar en ese diseño de Dios. ¿Sabe cuál es el medio por excelencia que Dios quiso utilizar? Pudo haber escogido otro, pero escogió un medio que en la Biblia se enseña a saciedad y nos lo modeló y nos lo enseñó Jesucristo: la oración. ¿Por qué oramos? Porque ese es el medio que Dios escogió para que nosotros, sus instrumentos, pudiéramos vivir para su gloria. Y viviendo para su gloria, se cumpliera el propósito de Dios, y cumpliéndose el propósito de Dios, Dios lograra su fin último de todo lo que Él quiere hacer, y el fin último de todo lo que quiere hacer es su gloria. Así que nosotros vivimos para su gloria, y para poder desarrollar esa gloria y poder crecer, ir de gloria en gloria, necesitamos aprender, practicar y vivir el medio por excelencia que Dios nos dio, que es la oración. A través de la oración nosotros expresamos confianza, intimidamos. A través de la oración nosotros damos gracia, alabamos, adoramos. Por medio de la oración intercedemos, por medio de la oración pedimos. Son tantas las cosas que Dios logra por medio de la oración, que si volvemos al principio, ¿por qué oramos? Ahora estamos viendo porque Dios escogió soberanamente este medio para lograr su propósito, que es su gloria, a través de ti, a través de mí, a través de su iglesia, a través de su pueblo. Quiero leerle Hechos, capítulo 12, que dice, voy a leerle 5 versículos porque me parece fascinante este capítulo. Quizás esta noche no podamos completarlo, pero para empezar, dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Escuche esto: un rey echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. ¿Por qué Dios permite que se maltraten a sus hijos? Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Por qué Dios permite? Dios soberano. Si Dios no lo hace directo, porque no hace el mal, ni puede ser tentado, ni seduce a nadie que haga el mal, porque Él permite que en el pecado, en la voluntad perniciosa de los hombres, se cometa pecado contra sus hijos para maltratar los de la iglesia. Llegó a un extremo, mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. ¿Sabe quién era Jacobo? Jacobo fue el hermano de Juan, es uno de los apóstoles que el Señor llamó. Lo mató a espada. Y dice el texto que al ver esto, Herodes, que había agradado a los judíos, procedió entonces a prender también a Pedro, que era el otro o uno de los líderes que ya se estaba distinguiendo de la iglesia. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Se estaban celebrando esos días de la Pascua. Y tomándolo preso, lo puso en la cárcel, lo entregó a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 16 soldados ahí velando a un solo hombre para que lo vigilaran. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua, porque durante la Pascua no se podían hacer juicios siguiendo las tradiciones judías. Este rey astuto político. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, escuchen esto, hermano querido, la iglesia
escuchen esto, la iglesia, aleluya, verso 5, Hechos 12, subrayen eso, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Miren, vamos a ver cómo podemos resumir esto. Vamos a empezar por los Herodes. Los Herodes eran una dinastía. Los Herodes eran muchos, fueron muchos. Déjenme mencionarle tres bien importantes en cuanto a la historia del desarrollo del cristianismo y del evangelio. Herodes el Grande es el Herodes que aparece en Mateo 2, que dio la orden de matar a los niños cuando Jesús tiene que escapar, que aparecen los sabios de Oriente. Ese se llama Herodes el Grande. Sigan esta línea porque los Herodes encarnan el espíritu de anticristo, que luego Juan el apóstol va a decir en una de sus cartas que ya opera en medio nuestro. El espíritu de anticristo ya está con nosotros. Herodes es un ejemplo, es una encarnación exacta. Y luego a Herodes le nace un hijo que se llama Herodes Antipas. Este Herodes Antipas, para que ustedes vean, ¿verdad? Primero tratan de eliminar a Jesús. Y viene Herodes Antipas, y este es que se casa con Herodías, segundo marido de Herodías, y es el que manda a decapitar a Juan el Bautista. Aquel mandó a matar a los niños a ver si mataba a Jesús. Y este mandó a matar a Juan el Bautista, que está señalando a Jesús. Y luego pasa el tiempo y viene este Herodes de Hechos, capítulo 12, que es Herodes Agripa, uno de los Herodes, nietos del Herodes el Grande, que quiso matar a Jesús cuando nació. Y este Agripa, encarnando esa maldad y ese odio, ahora no pudieron con Jesús, no le bastó cortarle la cabeza a Juan el Bautista, vamos a matar entonces a los líderes de la iglesia emergente, de la iglesia que dejó Jesús, activada por el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y es terrible ver que a Jacobo, ese apóstol Jacobo, escúchenme bien lo que voy a decir, ¿por qué mataron a Jacobo? A Jacobo no lo mataron por fechoría. Y este Jacobo es el hermano de Juan, porque hay varios Jacobos en la Biblia. A veces se traduce el nombre de Jacobo como Santiago, en inglés James. Este es uno de los Jacobos, o de los Santiago. Lo matan, pero lo matan porque él es fiel, porque a él lo tienen como fiel seguidor de Cristo. Entonces se pregunta, pero ¿por qué Dios permite? Miren esto, ¿por qué Dios permite que maten un apóstol? ¿Para qué lo llamó? En las mismas primicias de su apostolado. No le dio tiempo a desarrollarse, no le dio tiempo a destacarse, no le dio tiempo a desarrollar un apostolado. Pero yo quiero que ustedes sepan que cuando Cristo escogió a Jacobo, Cristo subió al monte a orar y el Padre lo dirige a escoger a cada uno de estos apóstoles. Eso no fue que echaron ahí nombre en una ruleta, ni que te toca a ti, ni por seniority, ni por palas. Lo escogió porque el Padre le reveló a Cristo a quién tenía que escoger. Entonces, si Dios te escogió, si Dios te honró con un apostolado, con un llamado, ¿por qué entonces permite que un impío de esta naturaleza, con el espíritu de anticristo, con esta mentalidad diabólica, te tronche la vida? Mire, para el ojo humano y para la familia de Jacobo, para su hermano Juan, para los demás apóstoles, esto tiene que haber sido un impacto tremendo. Entonces, la razón por la cual Dios lo permite es una. Jacobo estaba viviendo su fe, pero la razón por la cual Herodes lo mata es una tan superficial, política.
como hacen hoy en día, que pueden quitarle la vida a un montón de gente. Los gobiernos y los políticos no le importa si tienen que llevarse por delante a quien sea para lograr sus fines políticos. ¿Por qué? Porque había un grupo judío que no le gustaba, los judíos que se habían convertido a Cristo, que eran los primeros miembros de la iglesia que están haciendo, y entonces le agradó políticamente eso, y como este hebreo de Agripa tenía una conexión con los judíos, porque por el lado de su mamá, que venía de la familia de los macabeos, que eran reconocidos entre el pueblo judío, pues era astuto y sabía lo que le gustaba al pueblo y lo que ganaba, como diríamos hoy, puntos políticos, rey. Y no le importó. Entonces tú ves a un hombre fiel siendo víctima de un impío, y la razón que tiene ni siquiera es una cuestión de diferencia teológica. La única razón es porque me conviene políticamente eliminarte para acumular puntos con este grupo y congraciarme con esta gente. Y sencillamente fue, lo mató. Entonces usted se pregunta, ¿dónde está Dios aquí? Dios lo tiene todo bajo control. Dios lo tiene todo bajo control. Y de primera intención, cosas como estas son las que uno no puede entender si uno no abre el zoom y el cuadro completo. No está fácil, pero Dios tiene todo bajo control. Entonces, ¿qué hace Dios? Sigue obrando como siempre, porque Dios no deja de obrar. Y sigue preparando a su pueblo y nos sigue revelando. Herodes pensó, esta estrategia está buena para ganarme puntos políticos con el pueblo. Eso fue Jacobo, uno de los apóstoles, hombre fiel. Imagínese si pesco a Pedro, que es el líder más destacado de ellos, que Dios lo usó poderosamente ahí en el aposento alto, y con el cojo de la Hermosa, y con Juan cuando lo metieron preso y dijo: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, y Dios lo usó con una unción tremenda cuando Ananías y Zafira vinieron al culto engañando, pretendiendo que estaban engañando al Espíritu Santo, y Dios estaba usando a Pedro poderosamente. Y Herodes Dios, si llámate a esto y le gustó a esta gente, si mato a este le va a gustar más. Entonces atrapan a Pedro preso. No lo puede matar rápido porque coincide con las fiestas de la Pascua. Entonces iban a esperar que pasara la Pascua para hacerle el juicio, que era todo un montaje, para así matarlo y congraciarse con el pueblo. Cuando la iglesia se entera de esto, es obvio que ya la iglesia sabía que habían matado a Jacobo. Imagínense cómo se siente una iglesia que le maten a un líder por un capricho tan superficial y banal, tan diabólico como este. Solamente piense qué pasaría en alguna de nuestras iglesias que le quiten la vida así porque sí a un líder. ¿Cómo se va a agitar esa iglesia? ¿Cómo va a estar? Y después vienen y le meten preso al líder más conocido con Juan y Santiago, el hermano de Jesús, no el apóstol que acaban de matar. ¿Cómo se va a sentir esa iglesia? ¿Cómo usted piensa que se va a sentir esa iglesia? ¿Sabe lo que hizo la iglesia? Comenzó a orar, comenzó a orar, comenzó a orar. Y dice que oraba sin cesar. No dice que la iglesia comenzó a necesariamente cuestionar. La iglesia comenzó a orar. Estamos diciendo en esta noche que nosotros oramos para alinearnos con Dios. Hay un refrán que dice: a Dios orando y con el mazo dando. Yo tengo otro que me gusta más porque como que me ayuda más, ¿verdad? Aunque entiendo lo que quiere decir ese, ¿verdad? De que hay que orar y actuar también, que uno no puede escaparse de la oración para no hacer lo que tiene que hacer. Lo entiendo. Pero me gusta más que orando y con el mazo dando, me gustaría mejor decir a Dios orando y a Dios
y con Dios alineando. A Dios orando y a Dios alineando. Porque cuando tú oras, tú lo que haces es que le pides a Dios toda su ayuda, ese favor y su gracia para que tú puedas alinearte a su plan. Usted se imagina lo duro que era para una iglesia alinearse al plan. Me acaban de matar a Jacobo y ahora tienen preso a Pedro y están esperando que se acabe la Pascua para ejecutarlo también. No son amenazas vacías, es una amenaza real, horrible. Entonces, ¿cómo yo oro para alinearme a lo que Dios está haciendo y lo que Dios está permitiendo? Porque muchas veces yo cuando oro quiero cambiar, quiero que Dios haga lo que a mi estimación es cómodo. Ahora queremos volver a nuestros templos porque es cómodo. Ahora queremos volver otra vez a lo que era cómodo porque era cómodo, valga la redundancia. Ahora queremos volver a nuestra zona de confort. Muchas de nuestras oraciones giran alrededor de que Dios nos dé lo que es cómodo, lo que es agradable, porque nosotros en nuestras limitaciones automáticamente pensamos que todo lo que es cómodo, todo lo que es agradable, todo lo que es fácil es automáticamente la voluntad y la bendición de Dios. Por lo tanto, todo lo que es incómodo, todo lo que es desagradable y todo lo que es difícil, pues obviamente no puede ser la voluntad de Dios. Y miren aquí, Dios permitiendo, Dios dirigiendo la iglesia a través de mover, de un mover y de unas circunstancias sumamente desagradables, difíciles y humanamente casi imposibles de explicar. Y la iglesia oraba sin cesar. En esa oración sin cesar, Dios fue ayudando a la iglesia para que la iglesia siguiera eso mismo, orando con Dios y alineando a Dios. Orando a Dios y alineando a Dios. Dios empezó a ayudar a la iglesia a alinearse, alinearse. La iglesia no se detuvo porque mataron a Jacobo, la iglesia no se detuvo porque mataron, porque metieron preso con amenazas de muerte en cuestión de días a su gran líder Pedro. La iglesia oró sin cesar. ¿Habrá alguien aquí que entiende la importancia de orar? ¿Por qué oramos, hermanos? Porque el Dios que tiene un plan y en su soberanía se propuso lograr ese plan, también nos dio un medio eficaz para llevar a cabo ese plan. Y Dios tiene y tendrá un plan maravilloso con la iglesia de Jesucristo y con todos y cada uno de nosotros. Y nosotros oramos para que ese plan de Dios se cumpla y Dios nos ayude en su misericordia, Dios nos ayude con su gracia y su poder a nosotros acomodarnos a ese plan, en lugar de invertir todo el tiempo en las oraciones y los ayunos pidiéndole a Dios que cambie nuestras circunstancias, quizás pedirle a Dios, cámbiame a mí para que yo pueda alinearme con lo que tú tienes en mente. Dios tenía un plan con la muerte de Jacobo, Dios tenía un plan con el encarcelamiento de Pedro. A Jacobo Dios le había dicho ya, tú vas a beber esta copa, tú y Juan. Pero Jacobo la bebió de una manera en la cárcel muriendo joven. Y Juan, su hermano, otro apóstol, la bebió también en un exilio viejo. Dios escoge lo que va a hacer con nuestras vidas. Dios escoge nuestros tiempos. Dios escoge nuestras limitaciones y nuestro alcance. Dios escoge nuestra geografía. Dios escoge nuestra herencia, Dios escoge nuestra cultura, Dios en su soberanía escoge y a cada uno de nosotros en su lugar que Él escoge nos asigna, nos da talleres, nos da un llamado, nos da unas vocaciones y se va alineando y usa la oración para que nosotros a su vez podamos ir alineándonos a eso que Él escogió desde la eternidad, escogió buenas obras para que nosotros tuviésemos en ella, dice Efesios 2:10, y usa la oración. Entonces, yo no uso la oración para hacer que Dios cambie. Dios usa la oración para que yo me alinee, para que yo cambie y sea yo el que me alinee. Ahora alguien que dice amén. Tenemos que reestructurar nuestro enfoque de lo que es la oración. ¿Por qué oramos? ¿Por qué oramos? Para alinearnos con Dios, para alinearnos con lo que Dios quiere hacer y está haciendo en medio nuestro. Dios está haciendo algo en medio con esta pandemia. Dios está haciendo algo con todas estas crisis. A mí no me cabe duda que Dios está haciendo algo.
¿Cómo yo me alineo a eso? Ahí está la oración, hermano. Ahí está la oración. La oración es sin cesar en esta iglesia y así debe ser la oración nuestra. Me maravillo de ver cómo Dios ha activado la oración en medio del pueblo de Dios en general, pero en medio de nuestra iglesia. De verdad que me maravillo. Y para que ustedes vean, y tendría que pasar esto para que se activaran otras cosas que estaban dormidas, engavetadas, pues mire, parece que sí, parece que sí, parece que sí. Tenía que pasar esto. Y Dios nos está enseñando mucho. Y una de las cosas que nos está enseñando es por qué oramos. ¿Por qué oramos? Oramos para alinearnos con Dios. A Dios orando y a Dios alineando. Alineando sueños, alineando pasiones, alineando deseos, alineando anhelos, alineando temores, alineando preocupaciones, alineando ansiedades, alineando gustos, preferencias que tantas tenemos. Mire, una de las cosas que más salen a la luz hoy en día es alineando opiniones. Una, para los que les gusta más este ambiente, alineando teologías. Alineando teologías, poniendo ahí delante del Señor lo que pienso y lo que siento, Señor, cómo esto encaja contigo. No es como tú encajas con esto, es como esto encaja contigo. Y para eso está la oración. Y por eso oramos. Para poder alinearnos y ajustarnos a la voluntad de Dios. Y eso obviamente es un proceso que Dios nos va cambiando a nosotros. Jesús pasó por ese proceso, por eso en el Getsemaní dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo, sino hágase tu voluntad. Miren cómo aquella oración es el ejemplo más sublime y más claro de lo que es la razón principal por la cual oramos. ¿Sabe cuál es? Que se haga la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te adoramos, te reconocemos como el único Dios. Venga tu reino, hágase, ¿verdad? Tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es el objetivo principal de la oración? ¿Por qué oramos? Conectarnos con Dios, reconocer la grandeza de Dios, demostrarle la confianza a Dios y que ese proceso nos lleve a terminar alineándonos con Dios y ajustándonos y que yo termine en mis procesos de oración buscando la voluntad de Dios y no necesariamente la mía. ¿Cuál es la voluntad de Dios con todo este proceso del coronavirus en este contexto que estamos? Porque después de esto van a venir otros, pero ahora en este que estamos. Interesante. Dios permitió una cosa horrible, no la promovió, no fue el causante directo, lo permitió porque tenía un propósito. La iglesia lo va a descubrir. Mataron a uno, horrible. Estamos viendo hermanos que están muriendo. A otros lo encarcelan, horrible la experiencia. Lo están intimidando para matarlo y la iglesia oraba sin cesar. Y aquí uno descubre tantas cosas, hermano, tan maravillosas, que a la verdad que uno se queda sorprendido. Entonces, ¿qué hace Dios cuando la iglesia empieza a orar sin cesar? ¿Te gustaría saber lo que hace Dios? A mí me encantaría saber o que entendiéramos y aplicáramos a nuestra realidad lo que hace cuando la iglesia ora sin cesar. Pero yo voy a dejar esto para el próximo miércoles sobre la importancia de contestar esta oración, por qué nosotros oramos y qué va a hacer Dios en medio nuestro a la luz de esta experiencia contextual de la iglesia en Hechos 12, qué puede hacer Dios cuando nosotros también oremos sin cesar, porque ya sabemos que oramos no para que Dios cambie, sino para que Dios nos cambie. Y Dios cambiándonos, nosotros entonces seguimos orando a Dios orando y a Dios alineando. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y hasta la próxima.
que va a estar ahí bien cerquita. La próxima semana vamos a estar otra vez aquí, porque hay mucha tela para cortar y no los quiero aburrir, ni los quiero agotar ni cansar.